Ahora sí, Cata, me emociona mucho darte la bienvenida. La vida me ha regalado la ocasión de compartir contigo en otros espacios, como los pabellones del conocimiento de Inex Moda o algunas actividades en el pasado en Bodega con Fama. La admiración por ti es infinita. Tienes una carrera de más de 15 años en el mundo de las tendencias, trabajando además con plataformas tan respetadas y conocidas como WGCN a nivel internacional. Así que este viaje por 7 elementos importantes para considerar el 2022, que parece que tuvieron ñapa y posiblemente serán 12, será muy especial porque además eres una maravillosa conferenciante. Todo el cariño, la admiración por ti, Cata. Gracias por aceptar este espacio y vamos a deleitarnos contigo. Y los que tengan preguntas o comentarios por el chat y las preguntas, que yo al final oficiaré de intermediaria, de conectora de los asistentes y de ti, Cata. Buenas tardes. Hola Pau, muchas gracias. Pues qué súper introducción. Muchísimas gracias. Me siento súper honrada de estar aquí con ustedes. Y bueno, la admiración es mutua también y admiro mucho toda esa potencia que tienen ustedes y digamos que esa generosidad con la que han trabajado tanto pues toda su carrera. Entonces, también pues todos los sentimientos son correspondidos. Voy a empezar aquí a mostrar mi pantalla y también quiero saludar pues a las personas que nos acompañan hoy. Qué rico que se hayan conectado. Para mí también es un honor poder transmitirles esta información y compartírselas. Y creo que es una oportunidad pues muy interesante para todos nosotros aquí. Antes de empezar, yo les quería contar un poquito de WGCN. Bueno, y de mí, mi nombre, como les dijeron, es Catalina Marín, yo soy diseñadora. Y desde hace 13 años trabajo en WGCN, que es una compañía que se dedica a la investigación de tendencias, a hacer pronósticos. Llevaban ya más de 20 años haciéndolo y hoy tenemos varias plataformas que se enfocan en entregar un contenido enfocado, digamos, en estas áreas, donde tenemos Insight, que está enfocado en temas de consumidor, de marketing y de comercio en general. Tenemos Mindset, que es nuestra unidad de consultoría. Tenemos la parte de moda, que es una de nuestras plataformas más reconocidas. Belleza, que fue uno de los últimos lanzamientos, y tenemos Lifestyle and Interiors, que es la parte de decoración y hogar. Y aquí falta un producto que fue lanzado el año pasado, que es Food and Drink, que es también el tema de investigación y pronósticos enfocados en el área o la industria de los alimentos y las bebidas. Entonces, nosotros, digamos, somos un equipo grande, somos una compañía global. Hay un equipo específico de 150 personas que se dedican solo a investigar y a crear este contenido. Esto que ustedes van a ver hoy, en realidad es un trabajo enorme de todas estas personas que investigan todo el tiempo ese escenario sociocultural y hacen una gran reunión donde ponen en común estas ideas y determinan cuáles son esas direcciones más importantes a futuro. Para nosotros es muy importante entender esa mirada más macro, tener como una foto panorámica, que es lo que les voy a mostrar hoy mirando hacia 2022. Sé que muchas veces cuando hablamos de tendencias la gente se imagina que vamos a decir específicamente qué producto hacer, que en alguna área, digamos, de la página, que es wgcn.com, es donde mostramos eso, pero también digamos que nuestro fuerte y el corazón de nuestra investigación es todo el tiempo analizar esos escenarios futuros para que las compañías puedan entender qué acciones y qué decisiones tomar para que el negocio esté a prueba de ese futuro. Entonces, hoy yo les pido mente abierta. No se desesperen como a veces dicen esto que tiene que ver con mi negocio, porque van a ir encontrando esos lugares. Hay cosas que de hecho ya están pues corriendo desde hace varios meses o un par de años, pero que van a tener esa fuerza para el 2022 y mirando hacia adelante. Entonces aquí vamos a tener
esta introducción que ya les di y vamos a recorrer esos impulsores y las innovaciones más importantes. Como les dijo Paula, yo hice una ñapa, digamos, como de unos adicionales para que fuera mucho más completa esta información. Entonces, empezamos ya aquí en materia. Estamos entrando en la segunda década de este segundo milenio y lo que nos encontramos es un mundo cada vez más impredecible, así como Paula decía, vamos ajustando, eso es lo que vamos a tener, digamos, ese nivel de flexibilidad para entender cómo irnos adaptando, porque es lo que nos va a marcar este futuro. Vamos a ver que se está desafiando la lógica y de las cosas tal cual como las conocíamos. Entonces, para 2022 vemos que muchos de esos principios que se dan por buenos, por lo que es normal, van a seguirse cambiando y se van a replantear. Entonces, en 2022 hablamos de que todas estas mentalidades estáticas, todos esos conceptos que de pronto eran una tradición, simplemente se van a ir diluyendo y vamos a ver que esa incertidumbre que nos trajo, por ejemplo, un año de pandemia, va a hacer que también se aceleren muchas tendencias que de pronto parecían mucho más lejanas. Vamos a ver también muy bonito, digamos, hay uno de los conceptos que se llama paradoja tecnológica y nos va a mostrar ese paralelo, digamos, de cómo necesitamos más que nunca esa raíz, ese conocimiento ancestral, y por el otro lado la tecnología también nos da un poder de escribir esos futuros. Entonces, aquí son unos punticos claves que son viejos sistemas políticos van a ser cuestionados y se van a seguir transformando. Nosotros, como hablamos de macrotendencias, desde hace más o menos 6 años venimos viendo cómo esa transformación en los sistemas políticos se venía dando y se iba a enfatizar desde 2018. Y esto va a continuar porque básicamente la gente va a seguir desconfiando de esas grandes corporaciones, entonces ahí se están revolcando muchas cosas. La historia también tendrá que reescribirse desde otros puntos de vista. Esto es súper interesante. Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, siempre izábamos la bandera el 12 de octubre y hoy simplemente se está replanteando incluso el nombre del día, de cómo se celebra esta conquista. Vamos a ver que la ciencia y tecnología avanzan a un ritmo súper rápido y vamos a ver que esto también acelera la forma en que la información se mueve, en que el conocimiento se mueve. Bienes inmateriales y servicios humanos también van a estar, digamos, no se sustituyen, pero sí van a estar muy impulsados también por las tecnologías y lo que es más importante, el planeta también nos va a seguir diciendo atentos que hoy tenemos que pensar 360, pensar circular, donde hoy el desecho, la basura, donde termina ese producto es responsabilidad de cualquier negocio. Nos alejamos de las certidumbres y esto podría ser algo muy bueno. No hay que verlo para muchos, digamos, para muchos empresarios que son eso, como que no logran ser muy flexibles. Digamos, la pandemia les dio durísimo, compañías que decían, yo nunca voy a dejar trabajar a la gente desde la casa y simplemente les tocó y se dieron cuenta que podía funcionar. Entonces vamos a ver que todas esas certidumbres que se daban como algo por sentado se van a estar moviendo. Entonces también eso trae una ola creativa muy interesante. Vamos a ver aquí estas áreas de innovación. Este mapa, digamos, es muy interesante porque las clasifica por 2 en sociedad, 2 en tecnología, 2 en medio ambiente, política, industria y creatividad. Yo voy a pasar por cada una de ellas para explicarles. Vamos a empezar con abundancia de tiempo. Esto es muy interesante porque empezamos a ver cómo ese concepto de, o preguntarse qué es suficiente, cada vez va a ahondar más en la sociedad. Entonces, ese qué es suficiente es en poseer cosas, en comprar cosas, también en el tema, digamos, de horarios laborales mucho más pesados, sobrecargados, esa adicción del trabajo. En nuestra cultura, digamos, repetimos mucho trabajar, trabajar, trabajar. Y empezamos a ver que ese tiempo de ocio es necesario, ese tiempo de hacer nada es necesario. Entonces también se vuelve a convertir en un estatus el tiempo libre que logras tener.
y que va en contra un poquito de esa cultura que también es como del estar ocupado, denota algo de éxito, y todo esto se está transformando. Entonces es importante pensarlo ahí y cómo una de las cosas que más está viendo para esa, como una cualidad, por ejemplo, para la cuarta ola industrial es el tema de la inteligencia emocional, que implica unas acciones de autocuidado, que implica repensar también, por ejemplo, esos ambientes de trabajo, cómo dormimos, es decir, hay como todos unos lugares donde necesitamos pensar ese bienestar y ese cuidado. Y ahí es un reto también muy grande, digamos, en el sentido de que no es fácil como decir, bueno, ¿cómo puedo ser más productivo? Pero a la vez aceptar esos tiempos de ocio. Y ahí se están también moviendo esas estructuras. La foto que están viendo acá es de una exposición en Londres que ofrecía como un lugar, un espacio alternativo de aislamiento donde los visitantes pueden entrar, cerrar la puerta y dejarse, digamos, como o aislarse en este lugar para meditar o para descansar. Entonces es interesante porque cuando a mí, por ejemplo, un cliente me dice esto que tiene que ver conmigo, con mi producto, con mis tiendas, es pensar en eso. Yo cómo puedo acompañar a unas personas que están sobrecargadas, que necesitan espacios tranquilos, que puede ser desde un punto de venta, que puede ser desde reducir mis niveles de envío de boletines de información. Entonces es entender cómo puedo también acompañar desde ese lugar y preocuparme también, o no preocuparme, pero sí ocuparme de ese bienestar que hoy buscamos, que es un concepto de bienestar además más holístico. Hace poco hablaba con un cliente muy grande que hace productos, sobre todo de cosmética y belleza, y me decía, oiga, es muy interesante porque a nosotros nos ha tocado irnos también a ese lado del bienestar, que incluye muchas otras cosas que simplemente maquillarse, por ejemplo. Entonces, como les decía, hay oportunidades en el concepto del cuidado del sueño. Entonces, en el tema del ocio, ¿qué otras cosas podemos hacer en esos tiempos de ocio? Entonces, aquí hay un lugar muy interesante también que puede presentar como unas oportunidades clave. ¿Cuáles son las acciones e implicaciones acá? Respetar el tiempo de las personas, de los consumidores y desarrollar estrategias para ayudarles a recuperar ese tiempo. En ese sentido, me acuerdo hace muchos años que nosotros hablábamos de cómo las aplicaciones iban a ayudar a la gente como a organizarse mejor, y hoy vemos que para todo hay que tener una aplicación, los celulares no dan abasto, o por ejemplo los chatbots, que la gente busca hoy una persona desesperada porque todos son respuestas automatizadas. Entonces es buscar equilibrar esos lugares y ayudarle, por ejemplo, a que los servicios sean rápidos, efectivos, que realmente te ayuden a lograr lo que espera ese acompañante de la marca o del proyecto. La demanda de equilibrio entre vida personal y laboral se va a traducir también en lugares como los permisos de maternidad, de paternidad, esos horarios laborales más cortos o flexibles. Esto también es muy interesante con la llegada de la generación Z al espacio laboral. En ese sentido, digamos que es una generación que hoy no está dispuesta a simplemente quedarse ahí por aguantar. Buscan otro tipo de jerarquías también, algo más participativo. Entonces es interesante porque ellos también empiezan a ejercer esa influencia en buscar esta flexibilidad, y la verdad es que la pandemia aceleró mucho este lugar. Pasamos a la segunda en sociedad, que es la creación de intimidad. Aquí vemos un aumento también de grupos comunitarios muy unidos, servicios centrados en las personas y organizaciones de empoderamiento local, como contrapartida a esa sociedad fragmentada e individualista. Aquí básicamente es interesante porque vemos que hay unas personas muy interesadas o con un sentido colectivo muy desarrollado. En ese caso, digamos que es interesante entender cómo puedo aportar. Nosotros estamos viendo mucho, por ejemplo, desde el año pasado con el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos, la gente como preguntando negocios donde los dueños sean
digamos, de cierto origen o para ayudarlos más, o negocios liderados por mujeres. O sea, como que también el tema de los modelos de negocios ligado a los valores va a ser cada vez más importante, y también esa creación de esos nexos colectivos, de crear esas redes, cada vez va a ser también más clave para los negocios. Y con el tema de lo emocional es muy interesante porque uno de los conceptos clave en WGCN, incluso mirando hacia 2023, es el tema de la variedad emocional. O sea, como que vamos a hablar de ese círculo de emociones y cómo son vitales para nosotros sobrevivir como seres humanos. Entonces, esto se va a trasladar también mucho como a cómo los negocios tienen que conectar con esas personas que los acompañan. Eso es clave. Nosotros hoy tenemos mapas de emociones, por ejemplo, mirando qué pasó en 2020, qué pasa en 2021, cuáles son las emociones clave. La que va, digamos, liderando es la esperanza, por ejemplo, y eso te da una guía también para que puedas generar esas conexiones pues mucho más fuertes. ¿Cuáles son las acciones e implicaciones acá? Pensar a largo plazo. Esto, como les decía, es cómo yo puedo generar comunidad también alrededor de mi proyecto, establecer esas relaciones significativas, promover esa interacción también, cómo impacto la comunidad desde mi negocio. Esto lo estamos viendo desde muchos lugares, o sea, marcas enormes que hoy tienen como unos, no sé, como unos objetivos muy claros de cuánta agua van a ahorrar en sus productos, en sus empaques. Otros que van a decir, bueno, yo de esto, digamos, también estamos hablando mucho desde ese activismo, no solo desde lo digital. Poner un cuadrado negro en una red social no significa que estás haciendo algo. Entonces, esos planes de acción de impacto real y cuánto le estás devolviendo a esa comunidad van a ser muy claves también. Aquí en identidades digitales, ay, perdón, es que esto tenía una animacioncita, pero bueno, no está aquí moviéndose. Este que ya pasamos aquí a tecnología es el de identidades digitales, que este es muy interesante porque cada vez más estamos navegando entre ese concepto de lo digital y lo físico. Para nosotros eso, bueno, para algunos en tecnología lo denominan el metaverso, y esto es muy interesante porque ese lugar permite una exploración también de la identidad desde desde otros lugares. Entonces, ¿qué hemos visto? Por ejemplo, para aterrizárselos en algún lugar. El año pasado, muchos hombres empezaron a experimentar con productos de belleza a través de diferentes páginas, aplicaciones, probadores digitales, porque es un lugar seguro donde nadie los está criticando o no están expuestos a que alguien les diga, ay, es que eso es de X. O sea, eso solo lo hacen los unos o los otros. Entonces, hemos visto que se vuelve un espacio donde muchas identidades de una sola persona se pueden como desarrollar, y se van a crear esas subculturas digitales. También estamos viendo que surgen mucho el tema de los avatares digitales realistas, representaciones virtuales que reproducen la voz, los gestos, las expresiones faciales. Y todo este tema de la realidad virtual va a seguir a pasos agigantados, también impulsado por el tema de la computación cuántica, que parece, digamos, un dato muy como de la tecnología y ya, pero está muy ligado a cómo esa computación cuántica va a procesar la información y nos va a permitir también, digamos, hacer estas interacciones. Esto también es muy interesante entenderlo, digamos, cuando uno ya se va a profundizar en cómo segmentar, por ejemplo, los mercados, porque es muy difícil seguirle, digamos, como o poder definir estas identidades que pueden llegar a ser tan fluidas. Entonces, aquí también, digamos, que hay que irse a explorar otros lugares de cómo analizarlo, y que hoy, por ejemplo, hablar de demográfico en este lugar es muy difícil. La Tadeo sacó un estudio hace poco de 8 perfiles de consumo online en Colombia, que se llama Postdata Colombia, y es interesante porque ellos nunca te dicen como los activistas o los tradicionales, nunca te los segmenta
por edad, sino que te dice las características y eso es lo que va a pasar mucho también en ese metaverso. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando uno lo fusiona pues como con lo que pasa en un ambiente físico. ¿Cuáles son las acciones e implicaciones acá? Hay que, digamos, pensar en qué herramientas me pueden facilitar también el desarrollo de procesos o elementos. Por ejemplo, ¿alguien encendió un micrófono? Bueno, no. Digamos, para el mundo de la moda es súper importante en el tema del diseño digital, porque acá vemos que para el desarrollo de muestras, prototipos, es súper clave. Yo estoy escuchando el sonido de alguien. Hola, Cata. La verdad está creo que perfecto. Solo te estamos escuchando así, que vamos maravilloso. Bueno, perfecto. Entonces acá creo que es importante también resaltar, digamos, este lugar que parece como muy evolucionado. Ya tenemos clientes acá en Medellín que trabajan para mercado de exportación y hoy su showroom digital les ha permitido, digamos, ahorrarse. Les puedo dar un dato, no sé, hay un cliente que se gastaba $1 millón en muestras, solo haciendo jeans de muestra para clientes en Estados Unidos, y hoy se gasta $360.000, o sea, la cantidad de blue jeans que dejó de hacer de muestra, ya simplemente los hace digital, aprueba sobre ese tema digital y ahí digamos que desarrolla ya lo que se va a producir. Entonces es interesante porque hay unos lugares donde podemos tener hoy herramientas que nos ayudan a ser o más sostenibles o que nos ayudan también a agilizar los procesos. Aquí es muy importante entender, digamos, ese metaverso, porque para algunas áreas e industrias también nos va a permitir, digamos, avanzar en el tema de sostenibilidad. Y en tecnología también tenemos el tema de Internet táctil, que en este lugar, digamos que es muy importante entender cómo esa realidad mixta está haciendo avanzar la tecnología. En este caso, vemos que se está desarrollando la tecnología áptica que permite sentir las experiencias en el mundo virtual. Ya, por ejemplo, el PlayStation 5 en el mundo, digamos, de los gamers, tiene un nuevo mando que te permite, o sea, en algunos botones te permite sentir cómo es correr a través de la hierba o cómo es arrastrarse por el barro a través de pequeñas vibraciones. Entonces ahí también vemos cómo empezamos a avanzar en ese sentido de adicionar también como el tema sensorial al tema del Internet, digamos, de este escenario virtual, no solo el tema visual o auditivo. Las acciones e implicaciones acá es pensar en cómo puedo hacer esa experiencia mucho más completa. Sé que esto, digamos, aquí de pronto todavía tenemos un gap importante, pues como un espacio donde tecnológicamente nos falta mucho para llegar ahí. Es interesante también pensar cómo podemos, digamos que una de las cosas que nosotros promovemos en el tema de comercio online, que el año pasado se aceleró mucho por necesidad, digamos, de la pandemia, si hoy no tienes la tecnología, pues para tener, claro, la super experiencia en tu página web, por ejemplo, sí es importante pensar, así como uno pensaba la experiencia, por ejemplo, en un punto físico, hoy cómo se repiensa esa experiencia en el mundo digital, porque es un lugar muy competido y cuando todos querían ser, digamos, como fáciles de encontrar, que la web sea súper usable, todo el mundo se quedó pareciendo demasiado. Entonces, tú no encuentras mucha diferencia entre marcas similares y ahí es donde empezamos a decir, en los próximos años va a ser muy importante diseñar esa experiencia digital, tal cual como si estuvieras pensando en un espacio físico. Y también digamos que hay una oportunidad muy interesante en el tema de ese intercambio de habilidades a distancia, con el tema, digamos, del arte, el entretenimiento y permite, como les decía, también abrir como el espacio a experiencias distintas a que sea una página web muy fácil de navegar. Pasamos aquí al tema de medio ambiente. En medio ambiente tenemos
cómo es importante el tema del biodiseño cada vez más. Como les decía ahorita, hoy la basura o los desechos, el desperdicio, es un problema del diseño. Entonces, vemos que aquí ese diseño respetuoso va a ser cada vez más importante. Vemos que también acá esto es una respuesta al tema del antropoceno, que básicamente es una capa de basura, digamos, desperdicios del hombre que hace hoy parte de la tierra. Entonces, nuestra materia prima es casi que nuestra propia basura. En muchas facultades de diseño hoy, tu punto de partida no es ir a comprar el material, sino que lo tienes que reprocesar o conseguirlo ya reprocesado, porque hoy es una responsabilidad. Y vemos que es interesante esto cómo replantea también, por ejemplo, la creación de espacios a nivel arquitectónico es muy importante. Este que están viendo aquí es el Growing Pavilion, que tenía unos marcos de madera y lo que ven, digamos, en esa fachada es micelio, unos paneles de micelio que se iban transformando también y luego, digamos que esto es perfectamente pues biodegradable. Entonces, ahí en el tema de la materia prima también hay como un sacudón fuerte, donde hoy tenemos que pensar dónde va a terminar ese producto. Aquí vemos que en acciones e implicaciones, los materiales de origen biológico van a reinventar los existentes de una forma sostenible y van a dar lugar también pues, a una nueva estética. Digamos que aquí, cuando uno habla, por ejemplo, de acabados distintos, vemos que hoy hay alternativas al tema de la iridiscencia. Vemos que también ese tema, digamos, como de los perlados en general en los productos, hoy se puede hacer de una nanocelulosa, inspirada también en las estructuras microscópicas de las mariposas. Entonces, aquí hay como toda una exploración a nivel de eso, de los materiales, que puede ser desde el empaque, que puede ser desde la materia prima del producto como tal. Y como les decía, hay un lugar que casi no se habla. Yo hace poco di un seminario de sostenibilidad como para diseñadores gráficos, porque todo el tiempo dicen, bueno, nosotros no hacemos un producto muchas veces que se ve pues en el lugar físico, pero la basura digital también es un gran tema y lo que consume, por ejemplo, de energía y la huella de carbono que tiene una página web, lo que tiene el uso de un email, todo eso también tiene huella de carbono y es un lugar en el que también se pueden tomar acciones importantes. De hecho, hoy hay páginas web que te dicen cuál es su huella de carbono y cómo disminuirla. Y aquí también vemos que es importante pensar en, como les decía, eso, cómo desde la misma naturaleza podemos jugar con esa materia prima. Aquí están viendo una silla que se llama Full Grown y simplemente a través de unos amarres como que cultivaban la silla ya con la forma desde el árbol. Entonces es interesante porque, bueno, planteada desde un proyecto un poco más experimental, ellos hablan de cosechar las sillas para vender directamente a sus consumidores y plantean, digamos, eso como una forma distinta de producción. En medio ambiente hablamos de los prefuturos, que aquí vemos el tema de cómo se está valorando cada vez más esa sabiduría tradicional. Como les decía ahorita, entre más tecnología también vamos a compensar más con el tema de las raíces y lo ancestral. Y eso tiene implicaciones desde el tema de la alimentación, del bienestar. Es como es el lugar de antes de, no sé, seguramente han visto como toda esa exploración que hay hoy de, por ejemplo, en Nuquí hay un hotel que todo el concepto de spa y bienestar está fundamentado en los conocimientos de las personas del lugar, en esos lugares ancestrales. Entonces, vemos que ahí hay un concepto también muy interesante que se puede replicar, o sea, cómo podemos traer esa raíz a los proyectos. En acciones e implicaciones tenemos cómo se puede cuestionar esa idea de que lo nuevo siempre es más valioso que lo antiguo. Y aquí también podemos incluso inventarnos como esas nuevas reliquias con estos nuevos materiales. Como les decía, digamos que hoy tenemos una responsabilidad muy grande en ese pensamiento 360. Y también entender, digamos, esas tecnologías previas, no sé, que tenía de pronto una cultura maya, cómo explorar esos lugares también y venir y fusionarlos con un tema de tecnología.
Esta foto que están viendo acá es de un proyecto de una diseñadora que se llama Marianne Drews, y ella combina trasplantes de suelo y cromatografía, que es un método para escanear el suelo usado por los granjeros. Y así ella puede detectar, o sea, cómo puede evitar la pérdida del suelo fértil, que hoy, por ejemplo, en Colombia hay muchos proyectos de alimentación enfocados en el tema desde el suelo, cómo regenerarlo. Y ahí también, por ejemplo, es muy interesante hoy cómo cambiamos la palabra sostenibilidad por regeneración, porque hoy ser sostenible al final no va a ser suficiente. El siguiente, entramos aquí en el tema de política y es el tema de la descolonización, que es donde estos estándares y parámetros de excelencia marcados por Occidente se van a ver cada vez más cuestionados. Aquí es muy interesante porque Latinoamérica surge con una potencia increíble. Aquí hemos visto también cómo esas nuevas voces o esas voces que estuvieron siempre oprimidas van a empezar a sacar así su megáfono y a decir, yo quiero contar la historia desde mi versión, quiero cambiar esos estándares, lo que me dijeron que era lo bueno, me dijeron es el lugar al que había que llegar, como que se trastoca también todo ese discurso. Por ejemplo, en el ámbito gastronómico, aquí lo estamos viendo con Sean Sherman, que él trabaja mucho con las cocinas indígenas. Entonces vemos que se están creando muchos laboratorios enfocados en ese sentido de ir a rescatar ese conocimiento previo también a esa colonización y al menos mostrar como esos lados, lo bueno, lo malo, pero no como ahí fue el gran lugar, digamos, que nos descubrieran y nos colonizaran, sino como volver a darle ese valor también a eso. Esto implica también unas conversaciones muy delicadas, digamos, ya con un tema que con muchas marcas que nosotros trabajamos se acompañan de asesores en ONGs, en organizaciones que estén, digamos, que entiendan muy bien el impacto de lo que esto puede implicar, porque a veces en marketing se toma muy a la ligera y no puede suceder eso. Entonces, hay toda una reestructuración en este sentido que, como les decía al principio, puede ser desde la izada de bandera el 12 de octubre, que ya es como niños y niñas que dicen, pero ¿por qué vamos a celebrar eso? El tema del tumbar las estatuas, nuevas formas de protestar con hologramas, todo eso va a seguir, entonces es importante también estar preparado para esa conversación. En las acciones e implicaciones, entendemos que esa descolonización requiere la desarticulación de esas historias coloniales y digamos que ahí, como les decía, es entender también esos prejuicios que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en WGCN es muy interesante porque, por ejemplo, en todo lo que es referencia a imágenes de moda, de la industria de la moda, siempre hay como unos modelos muy eurocentristas y hoy como que todos los reportes tienen que tener una diversidad, digamos, muy amplia en el sentido de cómo se representa la moda, cómo se usaban palabras como exótico, como artesanal, ligados a ciertas comunidades y que eso, digamos, ya lo volvía, digamos, desigual. Entonces, aquí es muy interesante porque es una conversación que atraviesa absolutamente todo. Aquí hablamos no diseñar para, sino diseñar con, y cómo las culturas y las poblaciones marginadas deben participar también en esa comunidad creativa y en la toma de decisiones. Este ejemplo que están viendo acá es de un arquitecto que se llama B.O. Jain, que incluye todo el tema de mampostería y artesanía india tradicional para crear también un nuevo lenguaje arquitectónico que reconoce igual como ese pasado precolonial de su país. Entonces, ahí es muy importante esa conexión. Y en política, también junto a descolonización tenemos los futuros especulativos y es la creciente valoración de la sabiduría tradicional, digamos con un tema también un poquito más de mística, hablamos mucho de la gestión sostenible de la alimentación, del bienestar, como les decía hoy, como que se mide el impacto de todo. Vemos a marcas globales como Nike, como Boeing, como Google, incluso contratando escritores de ciencia ficción para imaginar esos futuros, porque una vez lo imaginas, una vez lo escribes, estás más cerca de llegar a ese lugar. Entonces también es interesante
cómo esa brecha entre la ciencia ficción y eso que alguna vez se imaginó y esa ciencia factual se convierte también en manifiesto irreal y esa brecha, digamos, que empieza a disminuir y a reducirse. Entonces, aquí es interesante eso, como que es el lugar de especular y crear esos futuros, digamos, con una ciencia ficción también como una herramienta. Esta imagen que están viendo acá es un proyecto que se llama como Neofruta y hacen, digamos, como nuevos tipos de frutas creadas en laboratorio. Y es muy interesante también porque permite, digamos, jugar con todo el tema de respeto medioambiental, pero utilizando la tecnología para llegar, digamos, a soluciones que tengan un menor impacto. En acciones e implicaciones tenemos usar ese diseño especulativo como inspiración para futuras acciones y estrategias, experimentar con procesos alternativos. Aquí les diría que es muy importante hacer colaboraciones insospechadas, o sea, como que si yo estoy en un área específica, irme a buscar a alguien que de pronto nada que ver, no sé, moda y gastronomía, moda, tecnología, arte y ciencia, o sea, todo ese juego siempre es muy importante. Y emplear también eso incluso como una herramienta para educar a las personas que acompañan los proyectos y las marcas puede ser interesante. Esto además es clave porque vemos que después de una pandemia la gente necesita conectar también con un tema un poquito más inspiracional, como de fantasía, no todo el mundo, pero hay una parte que sueña, digamos, más con ese lugar evasivo desde la fantasía y puede ser un lugar también de acción interesante. Vamos a ver también acá en métodos de supervivencia, que es un tema de industria, la creciente preocupación por el tema del cambio climático. Como les decía, en general hay mucha incertidumbre, el miedo, digamos que es una palabra que se mueve muchísimo. Y usualmente, por ejemplo, las noticias más leídas son como las que están ligadas a algo terrorífico o a catástrofes. Entonces, vemos que hay también una nueva actitud de supervivencia que se caracteriza por la resistencia, utilidad y adaptación. Y cuando hablamos también de esos métodos de supervivencia, no solo nos referimos pues a un tema como el virus, que es ese tema más reciente, pero si no se va a ver, por ejemplo, las preocupaciones o los riesgos del Foro Económico Global, aparecen los cambios extremos de clima como en uno de los primeros lugares. Entonces es importante entender cómo ese tema de la supervivencia va a ser clave. Para compañías acá yo les digo, no se imaginen todavía, pues, o sea, como que imaginarse la catástrofe de que el mundo se acaba pues de un día para otro no funciona. Piensa en esa supervivencia cotidiana de los que acompañan tu marca. Entonces, ¿qué puede implicar para ellos? Para algunos es, no sé, la seguridad en el transporte masivo de una ciudad muy grande. Para otros será, no sé, el cuidado de la piel en un ambiente con mucha polución. Entonces ahí es entender esa supervivencia, qué significa en mi ciudad, en mi contexto y qué necesidades también puede determinar, porque como les digo, las ciudades que van a ser más complejas, nosotros antes de la pandemia nombrábamos una tendencia que se llamaba el hogar como centro y decíamos, en un ambiente que es cada vez más agresivo, la gente también escoge quedarse en la casa. Y en este caso les quería mencionar que aquí no, digamos, no queda tan claro por el slide, pero hay dos, como siempre una tendencia tiene una contra tendencia al frente. Entonces, por un lado vamos a seguir viendo que la gente se queda en casa, acondiciona su hogar, prefiere ahorrar energía y no exponerse demasiado. Y por el otro lado vemos que con tanto encierro vamos a tener un boom de actividades al aire libre, entonces se va a disparar el tema de los viajes, la gente queriendo explorar. Y ahí, digamos, el tema de supervivencia puede funcionar desde productos, servicios, y es muy interesante, digamos, como todas las oportunidades que pueden surgir ahí. En acciones e implicaciones es reconocer la necesidad de diseños también para esos escenarios. Aquí este ejemplo, digamos, es muy duro, pero también retrata una realidad, por ejemplo, en el escenario norteamericano, donde
a raíz de todo el tema de los tiroteos, las mochilas antibalas, las ventas crecieron un 360%, donde la gente cuando va a comprar en esa temporada de vuelta al colegio, mira si las mochilas son antibalas. Y eso es, digamos, muy, muy fuerte, pero habla de eso, de cómo necesitamos entender el contexto y esas necesidades reales. Por eso les ponía el desplazamiento de alguien en el transporte masivo, porque es ir a esos lugares, más allá de quedarse como, ay, la gente hoy busca dónde cargar el celular. Es como ir a buscar también esas otras necesidades que están ahí y que si las podemos ayudar a resolver, pueden también hacer prosperar pues los diferentes proyectos o negocios. Y aquí es muy importante también, digamos, entender cómo aliviar la ansiedad en los consumidores, que ese aliviar la ansiedad se puede traducir, como les digo, desde productos, servicios, desde la forma en que atiendo al cliente, le evito estrés, una experiencia sin fricción. Entonces, ahí es muy importante también tenerlo en cuenta. Tenemos acá la desmaterialización, que se liga a una tendencia, digamos, más minimalista. Aquí es otra vez, hablamos de algo, digamos, de un concepto que se llama el fin de la posesión, que es muy interesante porque surgen todos estos servicios como Airbnb, como Uber. En la moda estamos viendo cómo cada vez más hay oferta de alquilar los productos o de hacerlos, digamos, rotar con las ventas de segunda. Entonces, vemos que va a ser muy importante los diseños que duren, que sean más atemporales, que se puedan reutilizar, revender. Pero básicamente estamos viendo cómo ese fin de la posesión hace que la gente busque no quedarse, comprar cosas para acumular, sino tenerlas por tiempo limitado. Entonces, por ejemplo, IKEA hoy ayuda a la gente a revender ciertos muebles en vez de botarlos a la calle. Vemos que la gente hoy, por ejemplo, hay varios servicios que hoy un hotel en Europa te dice, cuando usted llega acá, yo le llevo una maleta a su habitación con la ropa que está en la estación actual y así tú puedes viajar con maleta, reducir tu huella de carbono, incluso puedes experimentar con otro estilo. Tienes ropa durante una semana y dejas la maleta allá, viajas liviano y digamos que hay esas otras opciones de no estar simplemente comprando. Entonces, ese lugar también es muy interesante por ese sentido. Vemos que también eso afecta el negocio, digamos, diferentes negocios a nivel global y trae unas oportunidades interesantes de eso, de pensar, por ejemplo, la moda como un servicio, pensar el mobiliario como un servicio y, digamos, pensando también en reducir ese impacto en el planeta. Y finalmente vamos a terminar con los dos conceptos en creatividad. Este de terror es súper interesante porque muchos lo ven y dicen como, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver? La gente usualmente como que lo rechaza. Pero en el tema del terror vemos que es interesante porque se convierte también en una salida para las preocupaciones reprimidas y ofrece un lugar de catarsis. Entonces, aquí, por ejemplo, como hacer catarsis sobre los miedos, sobre ciertas inseguridades. Vemos que todo este concepto, digamos, un poquito más oscuro va a ser interesante porque la gente se siente atraída hacia eso. Por ejemplo, el terror es el género cinematográfico que más ha crecido en las últimas 2 décadas, se ha multiplicado por 5 desde el 2000 y vemos que esa confrontación con lo oscuro, como con lo monstruoso, con esa lucha post-apocalíptica, por esa supervivencia, reflejan mucho como ese espíritu también para los próximos años en algunas áreas y que puede ser un lugar también atractivo como de experimentación. Aquí las acciones es aceptar lo incómodo para cambiar percepciones y digamos que algunos, por ejemplo, dicen que puede ser un lugar interesante de conversación cuando uno va a exponer el tema de sostenibilidad, entonces como ser muy crudo con la información y aquí dicen la honestidad va a ser más importante que la perfección y esto es muy interesante porque más allá del terror vemos que ese tema de la honestidad, de mostrar más como esa verdad sin filtros, llega a muchos lugares y a muchas conversaciones hoy. Y el último es placer con propósito,
que este es muy interesante porque básicamente después también de estos 2 años tan difíciles, como una respuesta a toda esta oleada de pánico, de miedo, incertidumbre, es volver al placer, o sea, como que el placer como un eje central se va a convertir en una prioridad, pero es muy bonito además porque se liga al tema del propósito. Entonces, muchos también hablan de cómo ese lugar del placer puede ser un lugar de activismo y de cambio. Y acá, digamos que también, como que dicen, deleitarse en el placer se va a convertir en un acto de desafío. Como les decía hoy, como que hay que estar preocupado, estresado, y las personas que están contentas, que están ligadas a ese placer, casi que van a ser la revolución del mundo. Aquí hay una aplicación muy interesante que se llama Eat, donde los usuarios, por ejemplo, más que contar calorías, cuentan cómo los hace sentir la comida, o sea, como esas experiencias alrededor del placer del comer. Hay otra que, por ejemplo, se llama Tasted, que ofrece educación dietética también para enseñar a los niños a disfrutar la comida con todos sus sentidos. Entonces, es interesante porque ahí como que hay toda una exploración desde lo pedagógico, desde, como les decía, el activismo, que lo vamos a ver acá. De eso, de cómo conectar ese poder de la revolución desde el placer va a ser muy importante. Entonces aquí es librarse de esa sensación de culpa y que ese placer sea parte de la solución. También es interesante cómo todo el tema lúdico del juego va a ser cada vez más importante. Digamos que la palabra juego usualmente estaba muy ligada a un tema de los niños y las niñas, pero hoy hace parte como también de los lugares de beneficio para el adulto. Entonces, digamos que es una conversación muy rica también para terminar pues esta presentación. Con esto hicimos un recorrido, me tomé un poquito más de los 45 minutos. La idea de esto era mostrarles como ese panorama general. Como les digo, esto tiene, pues uno podría hablar 3 horas, pero es interesante como entender ese escenario sociocultural del año entrante y cómo puede afectar a las personas, a los negocios, y como que no lo vean aislado como, ay, es que hay muchas noticias sobre esto, sino que realmente hay unos conceptos detrás de esas conversaciones. Entonces, cuando hay empresarios que me dicen, Cata, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Yo les digo, tienes que repensar tu negocio. Ay, ¿cuándo voy a seguir vendiendo mocasines de señor? O sea, no vas a seguir vendiendo mocasines de señor igual porque hay flexibilización del trabajo, porque hoy hay una desestructuración de las ocasiones de uso, hoy la gente se desplaza distinto, hay generaciones nuevas llegando al trabajo, o sea, hay muchos ingredientes que hay que entender más allá del producto. Entonces, la idea de esto era compartirles un poquito de esos escenarios y entender que el año pasado fue un lugar, digamos, interesante para repensar y que aceleró ciertos comportamientos que hoy, digamos, hay que entender esa ola y empezarla a surfear. Entonces, con eso termino. Hola, Cata, pues nos gusta mucho cómo terminaste, porque creo que surfear la ola se ha vuelto una de las frases, digamos, más, digamos, más constantes en un programa como estos. De hecho, la sesión pasada de palancas de crecimiento, todo el tiempo lo que hablamos fue de aprender a surfear las olas y estamos completamente de acuerdo contigo. El confinamiento lo que hizo fue casi que ser un periodo de prueba de muchísimas transformaciones que llegaron para quedarse y que seguramente esa vuelta a la normalidad pues ya es un asunto imposible. Lo que hay que entender es esta nueva normalidad más allá del COVID. Me gustaron mucho 2 tendencias, la de placer con propósito, no solamente porque soy convencida de eso, sino porque me hiciste pensar en muchas de las líneas de trabajo que tiene conexiones creativas, como los Experience and Transformation Tour, que son estos viajes transformadores a territorios donde las mañanas son como ricas en contenido y en expertos y las tardes son caminatas, encuentros con personajes que siempre has querido conocer y son viajes que pues usualmente las personas llegan con ese mensaje de viajes que han transformado su vida, me gusta mucho. Y luego la otra que mencionaste, que aquí la anoté, la de acciones e implicaciones,
porque somos unos convencidos de la importancia de esas misturas, de esas conexiones improbables de las que hablaste, que nosotros las llamamos polinización cruzada, y que de hecho, Cata, el tema de la sesión de la próxima semana será sobre eso. Dicho esto, Cata, y para ser responsables con el tiempo, a ti solo gratitud. Es un placer siempre escucharte. También un agradecimiento muy especial a WGSN que ha permitido que compartas esta información que sabemos que la cuidan, la construyen pues con tanto cariño y cuidado. A todas las personas que han estado, las 49 personas inscritas, pues muy bienvenidos. A todos, gracias, cuídense, Cata. Un abrazo a ti. Chao, a tus feliz hijos, tarde. Gracias. Besito, chao. Un abrazo.